Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, esta es una clase que voy a dar sobre los arcanos mayores, algunos de los arcanos mayores, que tienen que ver con el segundo estadio del Camino del Loco, empezando en la fuerza. Estamos basándonos en el tarot junguiano de Robert Wang, donde también él hace la inversión de la fuerza y la justicia, considerando que la fuerza es el número 8 y no el 11, como sucede con el tarot marsellés. Bueno, esta segunda parte, este segundo estadio en el camino del loco o el camino del héroe, se relaciona con la etapa de las pruebas que el héroe tiene que atravesar para poder llegar a cumplir su misión. Entonces, en ese camino, en ese tránsito, va a encontrarse con dificultades que en los mitos generalmente se relacionan o se representan a través de ogros, monstruos, dragones, animales sobrenaturales, en fin, distintas representaciones de lo sombrío, de lo oscuro, que en realidad representa o simboliza la propia sombra del héroe. Asimismo, este héroe, este personaje mitológico que podemos asociar con el loco, ¿no? En este camino, se va a encontrar también con los guías, no solamente con esos ogros y dragones que lo van a poner en dificultades, sino que se va a encontrar con guías, maestros, que le van a otorgar protecciones o recursos para poder ir de a poco resolviendo estos obstáculos. Esta idea, digamos, del segundo estadio nos va a llevar también al encuentro con lo que es la iniciación representada por el colgado. Una iniciación es un pasaje a otro estado de conciencia que implica una muerte y un renacimiento. Por eso después del colgado vamos a encontrar a la muerte como una profundización de ese proceso o como parte importante en realidad del proceso de la iniciación. Y por último, este ciclo termina con la carta de la templanza, que es la integración de los opuestos y una nueva realidad psíquica, podríamos llamarlo así. Pero en esta clase vamos a ver fuerza y vamos a llegar hasta el colgado. Vamos a dejar la etapa de la iniciación para otra clase. Bueno, vamos a empezar con la fuerza. La fuerza, ¿con qué la va a relacionar el escritor de este tarot indiano, Robert Mann? Él lo va a relacionar con el signo de Leo. En esto se parece, digamos, o es asimilable al tarot Rider White, que también lo asimila al signo de Leo. Y él va a decir entonces que este arcano va a estar regido por el Sol y se va a relacionar con el arquetipo de la mujer original. Obviamente que al ser una carta solar, es una carta que involucra, digamos, una gran creatividad, un gran entusiasmo, ¿no? Un poder solar muy importante. Ahora recordemos que el sol da vida, también puede quemar, ¿no? Una energía tan potente como la del sol, así como da vida, también destruye. Pero es una energía que, como la relacionamos con el signo de Leo, es una energía que tiene vocación de mandar y de dirigir, pero que al mismo tiempo es muy generosa y muy magnánima. Yendo al tema de la simbología, encontramos que Robert Wang va a investir a esta mujer de una figura de un sol, ¿no? Estamos hablando de que esta carta tiene que ver con el poder solar y con el signo de Leo, y que va a colocar ese sol en el pecho, ¿no? En el chakra cardíaco. Después otro detalle que vemos en esta iconografía de Wang es ese hombrecito que está en el fondo de la escena, ¿no? Es como que esta escena tiene si pensáramos en una obra de arte o una fotografía,
podríamos pensar que la carta de la fuerza tiene como tres planos, ¿verdad? El plano principal, está ella, la figura de la mujer con el león y la luna en los pies. En la segunda parte, o sea, en el fondo, ¿no? Tenemos otro plano que está simbolizado por esas tres velas, el tema del agua, la caverna, esas temáticas que tienen que ver con lo femenino. Las tres velas simbolizan el triángulo, ¿no? Y el 3 es el número de la emperatriz. Acá hay una referencia a lo materno, ¿verdad? Al igual que al principio, en el primer plano, detrás de la mujer vemos esa caverna y esos escalones, ¿no? Que conducen a, bueno, a un lugar oscuro donde se puede llegar a profundizar la transformación, o a producir, mejor dicho, la transformación. Y en el plano último, digamos, en el plano superior de la carta, y en el fondo de la escena, vemos a un hombrecito con las manos abiertas que nos hace acordar al joven enamorado. Y es porque este joven enamorado en realidad es el consorte, es la pareja de esta mujer, que no es otra que en realidad la primera mujer, mejor dicho, la mujer original, no necesariamente la primera. Es la primera mujer en manifestación, ¿sí? Podríamos asociarla a Eva, así como la suma sacerdotisa o la sacerdotisa es la primera mujer del mundo de lo no manifestado. Acá podemos decir que en el mundo de lo manifestado, ella es la primera mujer. ¿Y con qué lo va a relacionar Juan a este arquetipo? Bueno, también lo va a relacionar con dos mujeres que aparecen en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, y uno es una mujer, digamos, es la mujer de Babilonia, que se la conoce como la ramera de Babilonia, y es esta mujer que está subida a unas bestias, está toda ornamentada, digamos, con joyas y demás, y posee en su mano, o sea, levanta en su mano una copa dorada. Pero también lo va a relacionar a este arquetipo con la Virgen del Apocalipsis, que aparece en el libro de San Juan, que está representada por una virgen que está embarazada, y que tiene a sus pies la luna, ¿sí? Y que también está siendo atacada por un dragón, porque en definitiva esa criatura divina que ella lleva en su vientre va a ser el que salve al mundo, ¿no? La idea de el Mesías. Entonces, estos dos aspectos del arquetipo, el aspecto luminoso, la Virgen, ¿no? Que posee en su vientre al Salvador del mundo, y la ramera de Babilonia, que tiene que ver con los excesos, con lo demoníaco, si se quiere, con el pecado, son los dos aspectos de Eva. Eva es por un lado esa mujer que se une a Adán, porque forma parte, en realidad nace de la costilla de Adán, pero es también la que rompe de alguna manera ese paraíso, ¿no? El que tienta a Adán al pecado para que en definitiva traiga como consecuencia esa decisión, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Y la expulsión final del paraíso. Bueno, fíjense entonces la similitud de este arquetipo que nos trae Juan, caracterizado de esta forma, en el sentido que se parece un poco a la Virgen del Apocalipsis, con la luna a sus pies y el sol, que acá ella lo tiene en su pecho, en el caso de la Virgen está puesto por encima, ¿verdad? Y las 12 estrellas en el firmamento, que pueden ser los 12 signos del zodíaco, las 12 tribus del pueblo hebreo y demás. Podemos hacer muchas asociaciones con relación al número 12, ¿sí? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, obviamente la Virgen María en la concepción cristiana no tiene en sí misma, digamos, esta,
esta mujer de Babilonia, ¿verdad? Ella es únicamente santa y bondadosa, que como ya lo vimos en clases anteriores, es la crítica que le va a hacer Jung al cristianismo, ¿verdad? Que, digamos, todo lo que implique sombra, oscuridad, maldad y demás, es escindido de estas figuras del cristianismo que son únicamente limpias, ¿no? Puras, santas. Bueno, según Wang, en realidad, bueno, en realidad no, este arquetipo tiene muchas facetas, ¿no? Entonces podemos decir que se relaciona con con esta virgen, ¿no? Y podemos encontrar esta virgen eh, en la mitología griega, ¿no? En la mitología griega y en otras mitologías encarnada como la doncella indefensa, ¿sí? Entonces Core es esa doncella indefensa que es raptada por Hades y que luego se convertirá en Perséfone, ¿sí? Entonces hay un aspecto en la fuerza que tiene que ver con la doncella siempre virgen, ¿no? Una virginidad que se recicla, que nunca se termina, digamos, ¿no? Que es perenne. Y podríamos decir entonces que la prostituta o la ramera de Babilonia se relaciona más que nada con Lilith. Según el Talmud, Lilith fue la primera mujer de Adán, no nació de su costilla, sino que Dios la creó independientemente. Entonces, cuando fue, digamos, a ver cómo lo podríamos decir, fue instruida para ser obediente a su esposo, ella se rebela contra eso y se escapa al desierto. Y por su desobediencia, Dios la castiga, convirtiéndola en la madre de los demonios. Y bueno, está un poco condenada a vagar. Y se cree que es también la causante de las muertes de las criaturas, de los niños, a quienes se los lleva al desierto. Entonces, la segunda esposa de Adán, que es Eva, por eso Dios la crea a partir de la costilla de Adán, pensando que de esta manera iban a estar más unidos, al ser que ella, digamos, nace a partir de lo masculino, y entonces no iba a pasar lo que había pasado con Lilith. Esto, ya como conocemos el mito del Génesis, claramente no da resultado porque Eva, a pesar de estar unida por Adán, ya que nace de su costilla, es la que digamos, tienta a Adán para que puedan comer de la de la manzana y acceder a partir de la serpiente, ¿no? De la tentación que genera el demonio, la serpiente, que puedan comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? eh, Ahí es donde, bueno, se pierde la posibilidad del paraíso y surge la humanidad, ¿no? O sea, son expulsados y ahí verdaderamente puede surgir la humanidad. Por eso la serpiente es causante de la caída, pero también es, de alguna manera, el instrumento de la redención, porque sin la serpiente el mundo no se hubiese activado, estaríamos todavía en un estado de indiferenciación en pleno paraíso. Bueno, fíjense que en la iconografía que nos plantea Wang aparece un león también, como es el típico, ¿no? Típico león en los otros mazos tradicionales, pero él le aporta algo diferente. Él pone al león como un león rojo, ¿no? Es el león rojo de la alquimia, que tiene que ver con la etapa del arrubedo, la etapa de la culminación de la obra. En la alquimia tenemos distintas etapas, la nigredo, que es cuando esa materia oscura, ¿no? Tiene que ver con la idea de la sombra. El albedo, cuando esa materia se vuelve blanca,
la etapa de las citrinas y finalmente el enrojecimiento cuando ya se completó, digamos, la unión de los opuestos. Recordemos también que el rojo, el color rojo, es un color que en el occidente lo relacionamos con el pecado, con el peligro, con la pasión, ¿no? Es el color rojo de la ramera de Babilonia, pero también es el color rojo de la rosa de la Virgen María. Aquí la dualidad. Entonces, algunos significados, según Wang, que están en el libro Perfect Tarot Divination, y que yo los he puesto aquí en castellano, como él lo relaciona este arquetipo con lo solar, con el sol, con Leo, bueno, va a tener las características de lo leonino, ¿sí? Entonces él lo va a relacionar justamente con el poder solar, con la individualidad, con el entusiasmo, con la libido, con la pulsión de vida, con lo erótico, con el deseo de gobernar y con la fuerza paternal. En sombra, este arquetipo va a tener que ver con la irritabilidad, la crueldad, la mezquindad, la decepción y los escándalos públicos. Y por último, un detalle que les traigo, y es que también en la Edad Media y el Renacimiento empieza a plasmarse en las obras de arte el mito de la Virgen y el unicornio, que también se puede relacionar con la fuerza. ¿Y esto con qué tiene que ver? Bueno, justamente con esta relación entre la Virgen, la pureza, la doncella, la suavidad, la sensibilidad y la bestia, ¿no? En este caso, bueno, la bestia aparece con un vestido más amable, ¿no? Aunque se relaciona con lo fálico por ese cuerno. Entonces es la relación entre lo humano femenino, en tanto doncella frágil, pura, y lo instintivo, ¿no? Entonces hay una relación entre estas dos fuerzas que conviven, ¿no? Entonces un poco volvemos al punto del león y de la mujer. La fuerza tiene, como les decía antes, dos aristas. Es primero todo ese coraje, esa pulsión de vida, ese entusiasmo que le ponemos a la vida, el deseo que nos hace vivir, que nos hace levantar por la mañana, que nos hace afrontar las dificultades, que no es algo racional, ¿no? No lo racional, no, digamos, no es una, digamos, no es una fuerza racional, es una fuerza instintiva, ¿no? Es sobrellevar, es sobreponerse, no es algo que no es, no es racional, sino, como les decía, es puramente instintivo, ¿no? Pero es un instinto puesto al servicio de la vida. De eso se trata la fuerza. Ustedes piensen también que en la Edad Media el coraje era algo muy necesario e importante y valioso, porque la vida en esas condiciones era una vida durísima, no es la vida que llevamos hoy en día, es una vida que tenía penurias, que, bueno, las personas morían de hambre, tenían que obedecer a los señores feudales, digamos, las clases no pudientes. Entonces era una vida realmente que implicaba un gran sacrificio, ¿no? Era una vida difícil. Entonces el coraje, la capacidad para sobrellevar esas dificultades de la vida, era una conducta o una actitud muy valorable y muy valiosa. Entonces, por un lado tenemos eso, el coraje, y por otro lado tenemos lo instintivo, ¿verdad? O sea, la capacidad de sublimar estos instintos. Que estos instintos, representados por el león, no sean, digamos, no nos ocasionen, si no están debidamente domesticados, controlados, llámenle como quieran, yo les diría que por ahí la palabra más correcta es integrados, ¿no? Que estas fuerzas instintivas estén integradas y operen a nuestro favor. ¿Sí? Un león descontrolado, bueno, es un león que me puede atacar a mí o que puede atacar al otro, ¿verdad? Entonces, el león tiene que ser tratado con amor, ¿no? Y es lo que hace esta virgen, ¿no? Trata al león con amor. Bueno, la otra carta que nos toca en la secuencia es la carta del ermitaño, que se va a corresponder en el caso de Juan
con el signo de Virgo, y él va a decir que va a estar regido por el arcano el carro, porque acuérdense que él hace cambios, ¿no? Tiene su propia metodología, y para él el carro está regido por el planeta Mercurio. Perdón, se corresponde con el planeta Mercurio, y por lo tanto, como Virgo está regido por el planeta Mercurio, en su esquema, este arquetipo va a estar regido por el carro. ¿Sí? Y se corresponde con el arquetipo del abuelo como maestro, como portador de la luz. ¿El ermitaño qué es entonces? Finalmente, es un anciano sabio que nos ofrece inspiración, guía, algunas veces obtenida, dice Wang, desde lo alto, algunas veces obtenida desde lo bajo, desde el mundo material, y él lo va a poner, digamos, a investir a este arquetipo de el personaje de Moisés. Entonces, para él es el mejor representante en Occidente del anciano sabio o del ermitaño es Moisés en medio del desierto, conduciendo a su pueblo hacia la tierra prometida, hacia la liberación. ¿Qué es el desierto? Bueno, es un espacio liminal entre un estado de conciencia y otro, entre la conciencia y el inconsciente. ¿Sí? Y es un lugar lleno de peligro y de dificultades y de obstáculos y de pruebas. Ellos están 40 años en el desierto y Jesucristo se pasa 40 días en el desierto también, siendo tentado por el demonio, ¿verdad? Entonces este es un espacio que implica eso, sacrificio, prueba de hasta qué punto estamos preparados para pasar a una segunda etapa, ¿verdad? Salir del desierto, eh, dejar la esclavitud es una etapa, pero realmente abrazar la libertad es otra. ¿Mm? Entonces, en sus manos, vamos a ver, tiene un farol y un báculo, ¿no? Un báculo que se parece un poco al caduceo de Mercurio, de alguna manera, porque este báculo es un conector entre el mundo de lo manifestado y el mundo de lo inmanifestado. Él es un intermediario, finalmente, como también lo es el mago. Después tenemos en el fondo de la carta eh, el rayo, que se relaciona con el rayo de la ira, ¿no? O sea, recordemos a Zeus cuando se enojaba, fulminaba con el rayo, ¿no? Bueno, después las dos velitas encendidas simbolizan estos dos mundos de los que estamos hablando, y la estrella de David que apunta un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, digamos, complementan todo lo que estamos hablando. Entonces Moisés, que es un profeta, pero es también un dador de la ley, se comunica con Dios a través de sus encuentros con él en la montaña, donde recibe las 12 tablas, escucha la voz de Dios y transmite, ¿no? Por eso es el intermediario. ¿Mm? Bueno, en otros vasos más antiguos, tipo Visconti Sforza, este arquetipo no llevaba un farol, sino que llevaba un reloj de arena para, de alguna manera, simbolizar el paso del tiempo, ¿no? La vejez, el paso del tiempo. Y ese reloj de arena fue transformado, fue, por dicho, reemplazado por el farol, ¿no? El farol, en definitiva, es esa luz, digamos, que lleva este arquetipo y que actúa como guía, ¿no? Es el que nos conduce hacia la luz. Pero no es una luz, fíjense, bueno, este arquetipo es muy fuerte, ¿no? Está representado justamente por Moisés, pero no es una luz de neón, ¿no? No es la luz del alto perfil, es una luz pequeña, ¿no? Pequeña y cuidada. Bueno, ¿con qué otros personajes va a relacionar Juan con al anciano sabio? Con Merlín, Merlín y el joven Arturo, ¿no? Merlín guiando al joven Arturo, con Buda también,
y con el sabio que se menciona en el Tao Te Ching. En cuanto a lo junguiano, pensemos que el Senex, el viejo, y el Puber constituyen un par de opuestos. El Senex, o el viejo, guía al joven, no quiere ser como el joven, no rivaliza con el joven, entiende los ciclos de la vida, entiende que él ya vivió, ya pasó por esas experiencias y puede iluminar la conciencia del joven sin envidiarlo, ¿verdad? Ese es un anciano sabio propiamente dicho. Y entiende que ese joven que, digamos, ya está en él mismo, digamos, ya pertenece a su recuerdo, pertenece a su ser, ¿no? Ya no necesita vivir esa experiencia, esa experiencia vive con él, está en su interior. Y al mismo tiempo, el joven enamorado ve en este anciano sabio un guía, ¿no? Una fuente de sabiduría, pero también un anciano sabio, digamos, bien, bien consolidado, es el que tiene que hacerle entender al joven que esa sabiduría ya pertenece o ya está dentro de sí mismo. Solamente tiene que ir descubriendo esas respuestas, ¿no? Por eso también se lo asocia a este arquetipo con una función oracular, ¿no? Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos, y entonces este guía, que podría ser un maestro, un psicoterapeuta, un psicólogo, o bueno, o alguien, o un filósofo, es el que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y entender que por más jóvenes que pueda ser el individuo, las respuestas ya están dentro de sí mismo, porque además, como dice Jung, el ser humano no nace tabula rasa, sino que su aparato psíquico hace frontera con este inconsciente colectivo que él hereda por el solo hecho de pertenecer, mejor dicho, a la especie humana. Bueno, aquí algunos significados según Wang, entonces él lo va a relacionar con un guía, con un Deus ex machina, con la honestidad, con la revelación, con la contemplación, con altos ideales pero anclados en tierra. Recordemos que estamos en Virgo, ¿sí? Un temperamento explosivo pero no combativo, una razón antes que la fuerza, el ingenio, la iluminación, una personalidad o un temperamento amable y considerado que se puede anticipar a las necesidades ajenas, que puede reflexionar, que puede tener una atención plena, ¿no? Darse cuenta antes incluso de la persona a la que está guiando qué es lo que le está pasando. Una persona que es capaz de cuidar al otro y dar importancia al cuidado, al bienestar. Una persona o un individuo que se retira en soledad para lograr la introspección. Y en sombra puede ser que se relaciona con el rencor, con la negativa a perdonar, con la amargura, con la ira, con la mezquindad, con los falsos profetas, con los impostores, con los hechiceros malvados, con los engañadores. Sin embargo, Wang dice que este arquetipo es tan luminoso que para poder transformarlo en algo negativo y oscuro y demás, las fuerzas que tienen que estar actuando tienen que ser fuerzas muy, muy poderosas. Bueno, vayamos al número 10, que es la rueda de la fortuna, que Wang lo va a relacionar con el planeta Júpiter y con los 4 arcanos menores. Va a regir al joven enamorado porque como Géminis, digamos, y en cuanto a la templanza, que es el signo de Sagitario. Bueno, en cuanto a la simbología, vemos en la primera, el primer plano, vemos los cuatro velitas que tienen que ver con los 4 elementos, las 4 funciones psíquicas de Jung, podríamos decir, el pensamiento, el sentimiento, la percepción y la intuición. Después vemos, lo primero que nos aparece es esta rueda con los 12 colores que se asocian a los 12 signos y los ojos que tienen que ver con la visión de Ezequiel, del profeta Ezequiel,
donde él en un momento dado tiene una visión donde empieza a ver eh, ruedas girar sobre su eje, varias ruedas girando una sobre la otra y cuatro personajes que se le aparecen. Y cuatro ángeles que se le aparecen y tiene esta visión y en esas ruedas aparecen ojos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿con qué se vincula esta rueda de la fortuna? Con el carro, ¿no? Con la idea de que ese hombre que salía de su zona de confort en el joven enamorado, ese joven ego que salía a buscar su verdadera identidad, su identidad más profunda, más íntimamente auténtica, tenía que atravesar por distintas experiencias para poder ampliar esa conciencia, ¿verdad? Bueno, entonces acá se representa como este hombre atravesando las distintas experiencias y teniendo poco control también en un punto de esas experiencias, porque fijémonos que atrás de ese hombre aparece la madre fortuna, ¿no? La que de alguna manera es la que nos hace vivir las experiencias en el cuerpo, porque ¿dónde experimentamos al destino? ¿Dónde experimentamos las experiencias que van a generar esta amplitud de la conciencia? Bueno, las experimentamos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, en la mitología griega, este arquetipo va a estar representado por las tres Moiras. Cloto, que era la que tejía, ¿no? Esa red o ese tejido, ¿no? Que representaba la vida de un individuo. Láquesis, que medía, ¿no? Cuánto iba a vivir esa persona. Y Atropos, que finalmente cortaba el hilo, ¿no? Entonces, de alguna manera es como comprender o aceptar que no podemos controlarlo todo, a pesar de que el ego cree que lo puede controlar todo. Entonces Wang va a relacionar este arcano, como dijimos, con el planeta Júpiter y va a tener una mirada muy benéfica respecto a sus efectos. En general lo considera un buen arcano, un arcano que trae expansión, esperanza, generosidad, optimismo, bienestar, ¿no? Y que también neutraliza el efecto de otras cartas negativas. Pero él dice, cuidado, tampoco hay que interpretarlo superficialmente, porque algo puede ser eh, en apariencia bueno y finalmente generar efectos que no son deseados, ¿no? Bueno, algunos significados, entonces, según Wang, oportunidades, extravagancia, benevolencia, misericordia, conocimiento, bienestar, abundancia, éxito, comercio, optimismo, armonía, educación y líderes religiosos, porque acordémonos que estamos frente a el universo de Júpiter, ¿sí? Y después, resumiendo un poco el tema de la rueda, ¿no? Y estos cuatro elementos que decíamos que veíamos y que estaban en la visión de Ezequiel, encontramos lo que se conoce como el tetramorfo, que es la cuaternidad. Bueno, como dijimos, pueden ser las cuatro funciones junguianas, los cuatro evangelistas, los cuatro elementos. Y son el águila, el león, el ángel y el toro, ¿no? Y se relaciona también con los cuatro signos fijos. El toro se va a relacionar con Tauro, el acuario se va a relacionar con el ángel o el hombre, el águila se va a relacionar con Escorpio y el toro se va a relacionar con Leo. Entonces ahora podríamos hacer una asociación con el mundo, donde están las cuatro figuras, ¿ven? Están las cuatro figuras en armonía, las cuatro funciones psíquicas, si estamos frente al tarot junguiano, lo interpretamos de esa manera, están en plena armonía. Bueno, y aquí terminamos con la rueda de la fortuna. Pasamos ahora a la justicia, que es el arcano en este tarot de Wang número 11, y él lo va a relacionar con el signo de Libra, que rige todas las espadas de los arcanos menores. Él lo va a relacionar con la emperatriz, o sea, va a decir que este arcano va a estar regido por la emperatriz, porque la emperatriz se corresponde con el planeta Venus. Entonces,
la emperatriz va a ser quien esté regida, sea, perdón, el regente de este arquetipo, ¿no? Y está vinculado con el arquetipo de la madre que castiga y recompensa. Entonces pensemos que este arcano está muy ligado al anterior, ¿no? Si esa madre fortuna era la que enviaba o acompañaba a ese hijo a experimentar todas esas experiencias, aun cuando el hijo no la reconoce, no es consciente y demás, este arquetipo, ¿no? De la madre que castiga y recompensa es de alguna manera una faceta de esa diosa fortuna. ¿Mm? Entonces, bueno, en cuanto a la iconografía, Wang no nos da demasiados detalles, simplemente nos dice que, bueno, la justicia tiene los dos atributos más importantes, la espada por un lado, ¿no? Que la tiene en alza, alzada, digamos, en señal de, bueno, límite, ¿verdad? Y la balanza, que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Con el sopesar distintas situaciones, actitudes y demás. Fijémonos que la justicia no tiene los ojos vendados, como generalmente se la suele relacionar, ¿verdad? A la justicia con los ojos vendados. Aquí no los tiene vendados, mira de frente y bueno, él va a destacar que es el único arcano que se encuentra en puertas adentro, digamos, en el interior de una iglesia, ¿no? De un lugar sagrado. Entonces él entiende que si bien existe el derecho natural, ¿no? El derecho natural que está reconocido en las democracias modernas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el derecho natural? Bueno, el derecho natural es un conjunto de derechos justamente que son instaurados por el mismo Dios, como el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Es el más absoluto, son derechos absolutos. Y el más absoluto de todos es el derecho a la vida. Entonces él dice, las democracias modernas recogen estos derechos absolutos que devienen del derecho natural, pero que en realidad, bueno, ¿qué prueba tenemos de que esos derechos fueron instaurados por el Dios? ¿Cómo podemos decodificar la voluntad divina? Entonces, bueno, simplemente pensar que la justicia en realidad de lo único que tenemos certeza es de que es un compendio de normas, derechos, facultades, obligaciones, que están basados en la valoración que hace determinada sociedad que instaura ese sistema jurídico, ¿verdad? Entonces, bueno, la justicia finalmente es cultural. ¿Mm? Lo que puede ser valorable o valorado en una comunidad puede no ser valorado o valorable para otra comunidad. Entonces, por eso él pone a la justicia en un ámbito cerrado, cultural, ¿no? Acá hay una influencia de la, de la cultura sobre el arquetipo, ¿sí? Pero finalmente, él lo va a relacionar con algo psicológico, con un proceso psicológico. Ahora lo vamos a ver. Con respecto a la mitología, podemos decir que este arquetipo se relaciona con la diosa egipcia Mat, que era la encargada en el momento del juicio final de pesar en esa balanza el corazón del candidato que quería pasar o que estaba tratando de pasar al otro mundo, ¿no? Al mundo del paraíso. Entonces ella pesaba el corazón del muerto y si el corazón pesaba más que su pluma, el muerto no podía acceder a ese paraíso y era devorado por un cocodrilo, mientras que si había un equilibrio, ¿no? Entonces el muerto podía pasar al otro mundo. También se lo relaciona con la diosa Temi, que era fue la primera consorte de Zeus, la diosa de la justicia, ¿no? Y de la rectitud. La justicia tiene este componente, ¿verdad? De rectitud y de rigor también. Bueno, entonces, la justicia también se la relaciona a las virtudes, es una de las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son virtudes que surgen en Platón,
y que son descritas, mejor dicho, por Platón, y que luego son incorporadas a la tradición cristiana. Y estas son la prudencia, la templanza, la justicia y la fortaleza. La fortaleza la podemos relacionar con todo lo que vinimos hablando de la carta de la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente, volviendo al tema de la fuerza, poder sobrellevar las cuestiones duras de la vida nos aleja del suicidio, ¿no? El suicidio que finalmente en el cristianismo termina siendo un pecado. Esto paréntesis. Volviendo a la idea de la justicia, ¿no? La justicia como un ideal, ¿no? El ser justos con los demás, el ser justos con nosotros mismos. ¿Y qué es ser justo en definitiva? Bueno, de alguna manera estar alineado con los preceptos de Dios, en tanto cristianismo estamos hablando, ¿no? Wang lo va a relacionar a la justicia con un proceso de ajuste y equilibrio interno, ¿verdad? Como que está presente, digamos, como recurso, ¿no? Como recurso psicológico y que está presente tanto en la homeostasis de la psiquis como en la homeostasis mismo del cuerpo, ¿no? Donde, bueno, un órgano se pierde y el mismo cuerpo se encarga de, bueno, buscar ese equilibrio, ¿no? De modo tal que el equilibrio es muy importante para el ser humano, a todo nivel, a nivel físico, a nivel psicológico y demás. Bueno, acá les dejo un concepto muy interesante que es el enantiodromía, que es cuando algo se transforma en su opuesto. O sea, nos ponemos, digamos, ponemos tanta energía en un extremo que finalmente ese extremo se convierte en el contrario, ¿no? O sea, nos volvemos tan rigurosos, tan críticos, tan ordenados, tan perfeccionistas, que el caos aparece por otro lado, ¿verdad? Esto tiene que ver un poco con la idea de la sombra junguiana, ¿no? Negamos esos aspectos sombríos y aparecen proyectados en el afuera. O, por ejemplo, que también tiene que ver con la sombra, el caso de el tema del ánima y ánimo, ¿no? Un hombre que está disociado de su parte femenina y que desprecia a todo el mundo de lo femenino porque le resulta irracional, ridículo y demás, se empieza a disociar de estos aspectos y se vuelve súper racional y frío, ¿no? Entonces, su existencia, bueno, carece de toda esa sensibilidad de lo femenino y, bueno, es una existencia que de alguna manera está seca, ¿no? Le falta una parte importante. Por eso la búsqueda de la justicia en términos psicológicos implica buscar un equilibrio, ¿no? Poner un límite a lo que no nos gusta, poder discriminar desde lo racional y también encontrar ese equilibrio, ¿no? Ahora vamos a los significados de Wang, que implica balance, aplomo, artes, música, escritura, prolijidad, precisión, perfeccionismo moral y material. Eh, Algo agradable también, ponderar todas las opciones antes de poder tomar una decisión. Y en sombra, un amor cambiante, unos enojos desmedidos, unas demandas irracionales, una intolerancia a los cuestionamientos, y yo les diría también una excesiva crítica, un excesivo perfeccionismo. Podríamos pensarlo en personas excesivamente perfeccionistas, ¿no? En cuanto a su, digamos, su vivir y al vivir del otro, personas que se arrogan, digamos, como una superioridad moral, ¿no? Que están siempre juzgando, creyéndose un poco los dueños de la verdad, ¿no? Lastimando también con la palabra. Pensemos que la palabra en sombra, y este es un arquetipo que tiene que ver con la palabra en sombra es esa palabra que lastima, ¿no? Que hiere. Y pensemos también en una justicia eh, que se transforma en venganza, ¿no? O sea, una justicia que no es justicia en realidad, sino que es venganza, ¿verdad? Por eso la justicia tiene que tener una racionalidad
un equilibrio y una misericordia, ¿no? Piensen en eh, en la justicia humana hay atenuantes, no es lo mismo un hecho que otro, ¿no? Entonces piensen en eso y piensen también en los dioses, en las mitologías, donde, bueno, hay misericordia, ¿no? No siempre se aplica la ley a rajatabla, ¿no? Hay atenuantes, hay misericordia, hay intentos de compensar también esa justicia tan cruda, ¿no? Entonces, la justicia necesita, se nutre de algo muy importante que tiene que ver con la misericordia. Y ahí también está el equilibrio, ¿no? De que esa justicia no se vuelva muy rígida y que no, finalmente no sirva, ¿no? Porque de qué sirve una justicia tan rígida si finalmente no equilibra, no repara, ¿no? La justicia tiene que reparar el caos, el daño, mejor dicho, que se genera a partir del caos, ¿no? Y ese caos se genera a partir de un hecho dañoso. Entonces, esa justicia tiene que ser lo suficientemente equilibrada y misericordiosa para que el daño pueda ser reparado, si no, finalmente no le sirve a nadie. Esta carta está muy relacionada con la idea del tiempo, y esto es porque la justicia y el tiempo son aliados, ¿verdad? La justicia ordena, es un arquetipo de orden, como todo arquetipo masculino, y si bien está representado por una mujer, es un arquetipo masculino y está asociada con el tiempo porque, bueno, a veces los tiempos de la justicia no son tiempos inmediatos. Por eso estamos en frente de un proceso, ¿verdad? Un proceso que necesita tiempo para poder ordenar, ¿no? Todas las cosas. Y un detalle que quiero agregarles también es que la justicia tiene que ver con, en la mitología griega, con Atenea. Atenea es una diosa que surge de la cabeza de Zeus. Eh, y y es interesante esta idea de que surge de la cabeza del padre, no necesita de una madre, del canal, ¿no? Materno para venir a la vida, sino que surge de lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo que si bien está encarnada esta justicia en una mujer, es un arquetipo de orden masculino. Y bueno, Atenea era una diosa muy interesante porque es una diosa justamente de la justicia, no le gusta la guerra para nada, ella trata de resolver las cuestiones a través de justamente de la justicia, de los tribunales, eh, de la mediación, de la negociación, y por otra parte también es una diosa muy atenta a, a ver, al progreso de la humanidad. También tiene nociones de agricultura y le enseña a la humanidad cómo desarrollar esa actividad para lograr autonomía. En fin, es una diosa muy positiva en ese aspecto, ¿no? Como que quiere el bienestar y la autonomía del individuo, ¿no? En eso vemos el aspecto paterno, ¿no? De esta diosa. No busca devorar, sino que busca de alguna manera equilibrar para, bueno, una mejor convivencia, un mejor desarrollo de la vida humana. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos quedarían dos arcanos, tres arcanos más, que son el colgado, la muerte y la templanza, como les dije anteriormente. Esto para una segunda entrega. Bueno, muchísimas gracias. Aquí voy por terminado la clase.